Hola, soy Fernando García Sanz. Buenas noches a todos, una vez más gracias por estar aquí en el programa de Mi Voluntad y estaréis pensando, Fernando García Sanz, ¿quién es? De momento es un utrerano y ahora nos va a explicar también a qué se dedica. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros Encantado. en este programa y bueno, sí, es verdad, hemos estado detrás de él porque es, en fin, es una figura, iremos un poco abriendo la puerta de esta figura que no solamente es importante en Utrera, sino también en otros sitios. Fernando se dedica a la psicología. Soy psicólogo. Eres psicólogo en Diputación. Desde el año 80. Sí. Desde el año 80. Oye, tus padres, utreranos de aquí. Utrerano, yo también, utrerano. Utrerano, Sí, que por utrerano. cierto, debo decir que yo lo descubrí hace poco tiempo. Tenemos cierta cercanía hace años y cuando él me dijo, oye, es que yo soy de Utrera. Y yo dije, no lo sabía, Fernando. ¿Cómo te da por estudiar psicología, Fernando, en aquellos Oye, pues no lo sé, Manuel, fíjate, porque yo tengo un vago recuerdo, probablemente de los compañeros y compañeras que estaban conmigo en cuarto de bachillerato, porque nosotros hicimos todavía el bachiller hasta cuarto y después el elemental y después el superior de letras o ciencias. No recuerdo muy bien si fue en cuarto, quizás fuera en sexto más fácilmente, algún profesor hizo ¿qué quieres estudiar o qué quieres hacer? ¿Sabes? Hubo muchos compañeros y compañeras que decían, yo, maestro, recuerdo que uno, José Hernández Cava, dijo, profesor de GB, y fue muy gracioso. Y yo dije psicólogo. No sé de dónde me había salido aquello, porque yo no conocía a nadie que fuera de la psicología. Estamos del año 74. Estamos hablando 75, del año ¿no? 75 ya lo empecé, sí, sería 73, 72, 73. Qué raro. No lo sé de dónde me vino aquello. Porque en tu casa no hay. No había nadie de la psicología. En Sevilla no había facultad de psicología. Y la verdad es que no lo recuerdo, Manuel. No lo sé mirarías de por dónde internet, viene. a lo mejor. No, joder, qué va, para nada. Pero y entonces lo elegí, y me costó un cierto trabajo porque al no haber aquí, el año 75 yo tenía que matricularme ya en la facultad y no había psicología. Se anunciaba que era inminente, pero no era. Yo incluso me matriculé en periodismo, porque era otra que me interesaba. Y pude hacer un cambio de matrícula, porque se abrió y empezamos en noviembre. Fue el año que murió el dictador también. Fue un año un poco revulsivo, el otoño del año 75 fue un año un poco revuelto. Sí. Y empezamos, en vez de septiembre, empezamos en octubre o noviembre. Yo no tenía posibilidades, en mi familia habían estudiado todos. Yo soy el tercero de 4 hermanos que somos, 2 hermanas y 2 hermanos. Y mis hermanas habían estudiado, pero eran en Sevilla. La opción de estudiar fuera de Sevilla se escapaba probablemente un poco de la... Entonces, bueno, pues usted por el periodismo que también. Pero te digo que... Y sin embargo después pues, pude meterme en psicología. Primera promoción, experimento total de filosofía. Teníamos profesores de lingüística, Vidal Lamique, que no era cualquiera persona, profesores de filosofía, los hermanos Peñalver, Simio, que eran gente también muy potente en aquellos tiempos, sociología, en fin, teníamos los catedráticos de la filosofía de Sevilla, algunos iban, pedagogía, etc. Y en 5 años que duró aquella aventura tuvimos 3 planes de estudio. Partíamos de la filosofía, después se quiso especificar un poco más, a partir del tercero ya aparecieron diagnóstico clínico, ya aparecieron otras más psicología evolutiva, experimental y tal. Pero terminamos la carrera y veníamos del tránsito del desierto. Se fue psicologizando la carrera, ¿no? Totalmente. Que era totalmente. realmente lo que había que hacer, ¿no? Y en tu casa, como tú dices, no había antecedentes en casa, no había historias. ¿Eso cómo se come? Quiero decir, porque a mí me pasó igual, en mi familia tampoco había ninguna historia de este tipo y cuando tú llegas a casa dices, voy a estudiar psicología. Pero tú eres más joven que yo. Sí, un poquito. Un poquito. Vamos, lo digo, porque verás, es que entonces la psicología no se sabía qué era. Efectivamente. No se sabía qué era. era. ¿Y eso cómo se tomó en tu casa? ¿Que tú qué recuerdas, Fernando? No, en mi casa siempre ha habido, creo yo, esto sería una muestra de esto, ¿no? En mi casa siempre ha habido bastante capacidad para la opción. ¿Tú qué quieres ser? Pues, ¿tú qué quieres estudiar? No se cuestionaba nada. Tampoco creo yo que en los años 75 que el horizonte era aspirar a la universidad, al ámbito universitario, ni siquiera la orientación tenía que ver como hoy, ¿no? Que hasta te buscan un poco, bueno, pues tú por tu altura eres mejor para baloncesto, ¿no? Y tal, ¿no? Sino que, bueno, pues aquella pudo ser como otra cualquiera, una elección como otra cualquiera. Y no... ¿Y tenías, no claro, tenías siempre claro durante toda la carrera que duró 5 años hacia dónde ibas a encaminar el tema profesional? Para nada, para nada. Yo de hecho creo que entonces era así en todos los casos y aún hoy en cierta medida lo es, ¿no? Pero entonces era seguro, era las circunstancias lo que te llevaban.
¿vale? Tú terminabas la carrera de psicología, yo me encontré que muy pronto salió la oportunidad de entrar a trabajar en la Diputación de Sevilla, como en servicios sociales, y yo bromeo, siempre digo que yo social lo escribía con H intercalada, es decir, que yo no tenía ni idea de lo que era aquello, pero vamos a ver, Sevilla fue la cuarta facultad de psicología, se venía de España entera, ¿no? Se venía de una época en la que era la Escuela de Psicología Aplicada, adjunta a la Facultad de Medicina de Madrid, y Barcelona, rápidamente, la Autónoma de Barcelona se montó. Muchos compañeros y compañeras con los que yo he tenido oportunidad de trabajar, 5 años mayores que yo, solo, el anterior decana del colegio, por ejemplo, habían estudiado en Barcelona. Parte del profesorado nuestro de la facultad era gente recién egresada, recién licenciada, porque entonces era licenciatura, recién licenciada de la facultad. Es decir, eran gente 5 años mayor que tú, que venían a explicarte una cosa que recién la tenían de un plan de autónomo, y era toda una aventura, porque era inventar un escenario nuevo. Murió el dictador, en los tiempos del estudio se llega la situación de la democracia, los servicios sociales tienen que ver, pues yo además entro en Diputación, que era la gran benefactora, era beneficencia. Los APD yo he conocido, compañeros, APD, pues yo empecé aquí, yo he sido siempre, he tenido tendencia a coger trabajos, ¿no? Y fui socorrista en la piscina municipal. ¿Aquí usted? Sí. Y el médico, Ángel, él era APD, él aparte de ser el médico de la piscina, él era asistencia pública domiciliaria del ayuntamiento, que tenía que ver con Diputación. Nosotros cogimos en Casa Cuna y empezamos, Casa Cuna de cascos, de monjas, de todo. Yo entré en Miraflores, en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, porque años antes había montado en un concierto con Diputación, con la Educación, con la Delegación, con la Consejería, Consejería no, con el Ministerio de Educación, había hecho un concierto para una escuela de pedagogía terapéutica, porque los chicos, los niños y niñas que entraban en Diputación y tenían algún tipo, los mandaban al psiquiátrico, y los mandaban allí. Entonces allí había chicos y chicas, y entonces pues se creó una escuela que tenía 8 unidades de pedagogía terapéutica, de esto especial. Esto era año finales del 80, principio del 81. 81 fue un año muy importante, en mi vida, pues me dice un hombre que prácticamente terminé la carrera, me nacen los hijos, me caso por primera vez en aquel momento. El año 81 fue un año muy significado. Entras en la década de los 80 a tope, ¿eh? A tope, sí. Y además en un sitio que era un poco, desde el punto de vista profesional, era un reto, Yo había tenido mucha suerte, de todas maneras, en los estudios, porque yo 2 años antes, cuando conseguí, entonces con tres cursos de la carrera, casi se te consideraba diplomado. Nuestra carrera no tenía diplomatura y licenciatura, pero es verdad que con 3 años. Y aquí teníamos una aventura muy interesante, el Centro de Educación Especial, que entonces se llamaba de APUDES, de la Asociación Protectora Uterana de Subnormales, el Centro de Educación Especial Maruja de Quinta, que estas mujeres murió, Maruja era de la familia de los Quinta, la madre de mi cuñado, Enrique. O sea que estábamos cerca, ¿no?, de aquello. Y entonces yo empecé allí, el SEREN, el Servicio de Rehabilitación de Minusválidos, aceptó conceder una especie de beca, 6.000 pesetas, perdona, 6.000 euros, por Dios. 6.000 pesetas me daban al mes por yo ir 3 tardes en semana a hacer logopedia. Me tuve que poner las pilas y aprender a hacer, pues fíjate, ¿no?, las que atrevidas la ignorancia, ¿no? Te metías en todos los charcos porque tenías que buscarte la vida. Entonces yo me cogía los manuales, aprendía la cosa de las fonemas y tal, y yo allí con chicos y chicas discapacitados intelectuales empecé con el tema. Y por tanto me acerqué al mundo de la discapacidad. A través de eso conozco a Federico Bamba Magallanes, psiquiatra, que es el director clínico, el director médico del centro, y este hombre es alumno de don Arturo San Martín Gil. Don Arturo San Martín Gil es en ese momento el director del Centro de Orientación Terapéutica Infanto-Juvenil de Sevilla. Había 52 en España, uno en cada provincia. Y él era el director de allí. Y entonces él aceptaba, porque él fue uno de los primeros alumnos de Mariano Yela, que estudió, sí, claro, es que es la historia, es decir, es que esto ha pasado desde 1970 para acá. Y, hombre, yo en el 80 me enganché, ¿no? Y él había estudiado en la Escuela de Psicología Aplicada de Madrid. Él es psicólogo, él era psicólogo,
don Arturo San Martín, el colegiado número 1 del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, gran promotor de la idea de creación del colegio, y entonces Federico Bamba me enchufa allí. Oye, tienes que ir a hacer práctica con don Arturo. Yo me presento allí con 18 años, 19, 20 años, 20 años. Y don Arturo San Martín me dijo, si viene usted de la mano de Federico Bamba, pues nos hablaba de usted. Usted ya tiene aquí un sitio para hacer práctica. Y tuve la suerte que estuve 2 años allí y aún después de licenciado me dejó estar 1 año más haciendo práctica. Un aprendizaje brutal, ¿no, Fernando? Bueno, eso es a saco. Eso es meterte allí se hacían evaluaciones de niños totales. Yo allí incluso llevé algunas historias. Yo allí me inauguré con alguna historia clínica importante que, lo digo ahora que no me escucha nadie, claro. Tengo la historia en mi casa. Es decir, yo robé el sobre con la historia, robé, me quedé con él sin avisarlo, hice una copia de todo y lo dejé por supuesto allí, pero lo tengo porque fue un caso para mí muy importante, porque bueno, un caso además de un chico con una historia de paranoia brutal y salió tremendamente bien, y yo aprendí a construir historias clínicas con don Arturo San Martín. Entonces claro, cuando yo terminé la carrera, la licenciatura, tenía una cierta, yo que he sido siempre un poco descarado, y tenía una cierta soltura. Me acuerdo de una compañera, Francina, no me acuerdo del apellido de Francina, que terminamos el último examen de psicología de aprendizaje con Jerónimo Párraga, que venía de Barcelona. Jerónimo tenía 5 años o 6 de licenciado, y bueno, ya tendría 10, porque ya yo había terminado ya, y me decía Francina, cuando salíamos de la facultad, me dice, bueno, no, vale, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo qué sé, pues yo voy a una consulta, en fin, ya veo, y tal. Bueno, y si a ti mañana te entra un niño, me preguntó Francina, que su familia, su madre o su padre te dice que se orina en la cama, ¿tú qué es lo que haces? Hasta esos niveles, vamos, yo no sé si aún se sale, pero se salía. Yo tuve la suerte de encontrarme con Federico, de encontrarme la experiencia de Apudes, que aquello me soltó a mí mucho, aprendí a hablar con familia, con 18 años, 19, 20 años de todo asunto. Es curioso, Fernando, porque yo no sé qué pensáis vosotros, pero esta historia da para un libro. O sea, bueno. Sí, te lo digo, porque aparte además a mí me toca más personalmente desde el punto de vista profesional, en el sentido de que claro, eres decano del colegio y yo pertenezco al colegio, ¿no? Entonces me llega mucho porque me está haciendo un recorrido una década antes de que yo me incorporase al mundo de la psicología, y bueno, para mí, yo no sé para vosotros, pero para mí está siendo muy interesante, muy interesante. Bueno. Y lo del libro, bueno, ahí lo dejo, yo no sé, tendrás tiempo dentro de poco para que tú escribas tus memorias, ¿no? Que eso sería interesante para el resto de psicólogos, porque hablas también de tu historia, pero asociada con la historia de la psicología aquí en Andalucía, eso es importante. Pues sí. Oye, en este camino que llevas muchos años como psicólogo en la práctica, yo escribía en un libro que tú además tuviste bien presentar en el colegio nuestro, allí en Sevilla, de psicología. Yo hablaba también en ese libro de lo importante que es la constancia durante todo el trayecto, ¿no?, de nuestra profesión y los momentos o esas etapas en las que te sientes un poco más quemado, ¿no? ¿Tú has tenido estas fases, Fernando, en tu larga trayectoria como profesional? Sí. Yo soy funcionario desde el año 83 porque estuve contratado un par de años, ¿no? Y claro que desde entonces, porque además de trabajar en la administración, yo soy un absoluto enamorado del servicio público. ¿Sí? Yo creo que en España faltan personas trabajando para lo público y fundamentalmente funcionarios. ¿Por qué personas funcionarias? Porque el funcionario no se debe más que al servicio público. Es decir, a mí no me pueden decir que firme un proyecto que no lo quiero firmar. Y no lo voy a firmar. Bueno, te lo pueden decir. Sí, claro, pero no lo voy a hacer, ¿no? Claro. No yo, en fin, ya después están las debilidades o fortalezas de cada persona o el sitio que puedas tener, porque la función pública puede ser también muy desagradable para el que la ejerce respecto de dentro, ¿no? Entonces, claro que hemos tenido. De todas maneras, es verdad que yo he estado desde el principio en la génesis de los servicios sociales, el paso de la etapa de la beneficencia a los servicios sociales, y durante un tiempo el cuarto pilar del estado de bienestar, mirábamos a Europa, mirábamos a Suecia, mirábamos a Noruega, Finlandia, ¿no?, que eran los sitios donde los servicios sociales, y ya de allí nos venía un eco que decía la crisis del estado de bienestar, y nosotros aquí decíamos, bueno, ojalá nos llegue la crisis porque eso significa que hemos estado y tal, ¿no? Por tanto, a nivel profesional hemos tenido momentos de verdadera bajona, algunos vinculados con el propio desarrollo político de España, que en aquellos tiempos era un país tremendamente pobre, a lo mejor hoy es un país empobrecido, no lo sé, pero entonces era un país tremendamente pobre en el que este tipo de cuestiones tenían que luchar contra el establishment que tenía ejército, iglesia, ahí hay un verdadero problema, ¿no?
para estos asuntos. Entonces, se pinchó el estado de bienestar y a mí me afectó como ciudadano de a pie, pero también me afectó como prestador de servicios, ¿no? Y ahí teníamos... todo el mundo que entró allá a trabajar, por ejemplo, en Diputación, en los años entre el 80 y el 85 hubo un boom, porque hasta ese momento lo que se trabajaba era con las manos de la caridad, fundamentalmente, ¿vale? Y la beneficencia, digamos, la alta sociedad que tenía acceso a hacer prestación de algún tipo de voluntariado, las damas de todo eso y tal. Y entonces todo aquello hubo que convertirlo en educadores, educadoras, psicología, pedagogía, medicina, en fin, hubo que meter allí un gran paquete, que se hizo paulatinamente, todos los años 80 fueron esos, pero el año 87, el año 84 se creó el Plan Concertado de Servicios Sociales y el año 87 se empezó a negociar el tema de las competencias, las transferencias autonómicas, no autonómicas y tal. Ahora que se está tanto con el tema de Cataluña y Andalucía sacará todo el pecho que quiera de las competencias, pero a nosotros nos faltan muchas competencias en materia de servicios sociales. Claro, todas, muchas. Excepto el País Vasco y Cataluña, no hay comunidad autónoma que tenga transferida la competencia plena en estas materias, ¿no? Y eso hace que el plan concertado tiene que pagar una parte, pero el plan concertado está en crisis, por tanto no lo paga. Eso nos ha afectado personalmente. Y después una cuestión que yo, digamos que tuve la suerte de iniciar un camino, he tenido la poca fortuna de no tener relevo generacional. Nosotros vinimos a relevar porque dentro de aquella estructura franquista, donde vivían los chicos en Blanco White, hoy se llama Complejo Educativo Blanco White, se llamaba Complejo Educativo Francisco Franco. Y claro, y el de las chicas, hoy se llama Complejo Educativo Pino Montano, entonces se llamaba Ciudad Juvenil más Femenina Carrero Blanco. Hoy ya no se está segregado por sexos. Eso lo tuvimos que pelear mucho en los años 80, cuando no había ni nada, peleábamos porque chicos y chicas estuvieran juntos y tal, por todo lo que tiene que ver por la casa cuna, la promoción de esa idea de pluralidad y todo ese tipo de cuestiones tremendo, ¿no? Entonces, nosotros le dimos el relevo a personas. Pero tú sientes que no ha habido un relevo que... No, siento no. Que no lo ha habido, ¿no? Que no lo ha habido, es decir, yo miro a mi alrededor, no tengo psicólogo joven que venga a ocupar el sitio cuando yo me jubile y con el que a mí me ilumine ahora de dónde va el dinosaurio. ¿Pero eso por qué no es? Porque la administración pública está haciendo un ERE desde hace 10 años seguro, 10 años seguro. Desde el comienzo de la crisis, la administración pegó un cerrojazo, la tasa de reposición de las jubilaciones es cero y las tasas de reposición en la residencia, que yo ahora trabajo, dirijo una residencia de personas con discapacidad, lo que queda del manicomio, me gusta a mí decirlo, ¿no? El personal asistencial se cubre, pero se cubre al 75%, y las ITs se cubren mal y tarde. Se tarda 8 semanas de media en cubrir una baja por enfermedad, en un sitio donde se está atendiendo a personas en trinchera, personas que llevan viviendo con nosotros en Diputación 40 años, 50 años, y que están en una situación precaria. No se ha renovado la plantilla, la media de edad del personal que trabaja en mi centro está en torno a 58 años. Claro, trabajando. Entonces, ¿dónde vamos, Fernando? Porque estamos destruyendo ese estado desmontando el estado de bienestar. Clarísimo, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que como ciudadanos y ciudadanas parece que no nos damos cuenta, pero es que eso está pasando. Eso está pasando. Verás, no solo que las nuevas prestaciones, tenemos una ley orgánica, la ley 2006 de atención, no es de la ley de la dependencia, sino atención a la independencia, o sea, que es una ley que promueve de promoción de la tal, que de facto no se puede aplicar porque no tiene fondos, porque no tiene recursos. O sea, hay mucha imagen. Mucha imagen. ¿No? Ya somos los más chulos legislando del mundo. Verá, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es un asunto que a mí me interesa una barbaridad, verá, no tienes dinero. Entonces tú haces un pacto de Estado, 213 medidas, somos fantásticos, 0 euros. La ley de la memoria histórica, que es una cosa que yo no sé cómo este país se puede permitir ese asunto. 0 euros, pero además que tenemos un presidente de gobierno que se jacta de que a eso le pone 0 euros. Y alguien no va y le dice, oiga, usted terminó ya de estar aquí, ¿no? ¿Cómo puede? Podría lamentar que no tenemos recursos porque la crisis no. Dice, para los mentideros que quiera él decirlo, no, pero es que además la ley de memoria histórica no tiene 1 euro, ¿no? Entonces, esto le ha pasado a la administración. Entonces, no tenemos desde el punto de vista profesional un relevo, pero además es que estamos viendo cómo se desmantelan los servicios. Hablabas antes de la violencia de género o violencia machista, que también se llama, y tú hablas de que no hay una coincidencia entre lo que se intenta promover a nivel de público, a nivel de publicidad,
con los recursos después que se designan a esos proyectos, a esos programas. Y eso lo dice la gente de a pie, ¿no? Lo dicen las mujeres muchas veces que reclaman esos servicios que dicen que tienen que tener o que deben tener, y realmente no es así. Tú estás en un movimiento de hombres por la igualdad. Sí, es interesante también que los hombres en general nos sensibilicemos para luchar por esa igualdad, porque parece que es un problema de ellas, ¿no? Parece que es como, estáis por debajo nuestro, luchar para estar encima, ¿no? Si habéis perdido, igual. Pues venga, mover... Exacto, y lo que me llega a mí de tu cuando movimiento no lo peor, Cuando no lo peor. Efectivamente, pero me llega de tu movimiento es, oye, yo te voy a dar la mano para ayudarte a subir, ¿no? Porque entiendo... ¿Cómo lo es? No, para nada, para nada. Ese es uno de los principales errores. ¿Cómo es entonces el grafismo de ese movimiento? El movimiento es, mírese usted, señor. Mírese usted. O sea, la autocrítica. Claro, es decir, el movimiento feminista, porque como ha estado históricamente oprimido, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, antes ya hubo movimientos, desde la propia Declaración de los Derechos Humanos que le llamamos hoy, eran los derechos del hombre, ¿vale? Y una mujer dijo, oye, lo de la mujer, también Olimpia de Gouges en París, y fíjate que a ella le tocó también padecer lo que a los hombres. A las mujeres entonces las ahorcaban en Francia y a los hombres los aguillotinaban. Ella fue la primera mujer aguillotinada. Ya, en fin, al menos un derecho le cupo, ¿no? Soy igual que ellos. Soy igual que ellos en este temita, ¿no? Pero en la segunda mitad, la Segunda Guerra Mundial trajo una revolución social a nivel planetario, y sobre todo América y la gran potencia expandió. Pero el hombre parece que no tenía que hacer una reflexión. Y de la misma manera que las mujeres en general, algunas en particular y algunas muy especialmente, empezaban a estudiar el tema del feminismo, la filosofía, qué pasa con la mujer, el libro del 49 no lo diré el nombre, de francesa, ella, en fin, ahora mismo no me va a salir. No se nace mujer, sino que se hace mujer. Eso en los años 80 empezaron algunos hombres, en Canadá fundamentalmente, en Estados Unidos, a hacer reflexión sobre el tema de la masculinidad. No, el movimiento de hombres por la igualdad no va a ayudar a la mujer. Tenemos tanta faena los hombres en ayudarnos a nosotros. Las mujeres se saben hacerlo solas. Es decir, esa es una de las cuestiones que tiene que ver justamente con que el movimiento feminista más consciente, que es casi todo, dice, oiga, perdone, no me venga usted a salvar la vida, simplemente cállese. Claro. Retírese, dedíquese a lo suyo. No me quite la escalera que ya sé subir yo solo. Yo sé subir. Es más, lo que tiene que hacer es quitarse. Y en una asamblea no hable usted siempre. Cállese para que hablemos las mujeres. Que vamos a decir lo que tengamos que decir. Y esta sensibilidad que tú muestras siempre, Fernando, y conozco incluso fuera, que te escuchan muchas veces en el colegio respecto al tema de la igualdad, es un tema que en casa, a nivel personal, con tus hijos, tienes 3 hijos, ¿no? Si no recuerdo mal, es un tema que se ha hablado en casa, o sea, es un tema que tú también te has encargado de que esos principios, esos valores también se muevan. Pero no a nivel, a nivel de hablarlo. Verá, mis hijos eran adolescentes y yo me acuerdo que Gloria decía, qué asco tener un padre psicólogo. Decía ella. Y verá, yo... Qué curiosa expresión, Fernando, ¿por qué decía eso? Porque yo estaba siempre con el punto en la I, porque lo mío no era sal o no sal, sino ven acá para acá. Vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿no? Qué asco tener un padre psicólogo, no, porque decía. Pégame, por favor, ¿no? Porque... Eso no me lo necesito, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa, porque el tema del feminismo es una cuestión de conciencia política. El feminismo es un asunto político. Cuando se ponen con el tema de los, las, y salen los de la RAE, ¿no? Los de esa añosa institución de la Real Academia Española que dice, es que el masculino... Pero mire usted que no estamos hablando de gramática, estamos hablando de política, ¿vale? Entonces, el feminismo es un asunto de la política y la generación detrás nuestra, la generación anterior a la millennial, estaba dormida a nivel político. Y entonces creían que la igualdad... quiero decir que ella no se sentía... Yo tengo 2 varones y una chica, Gloria. Ella no se sentía que con los hermanos fuese distinto al hermano. Ella nunca tuvo que decir, pues a mi hermano lo deja salir hasta las 4 y a mí me tiene que recoger a las 10, porque eso no pasaba en casa. Es decir, su madre y yo creo que en lo que concernía a esos asuntos no hacíamos distinción, y creo yo que a ella, por ser niña, ser más cautelosa, ten cuidado, ¿no? Vivía en Utrera. Había vivido en Utrera hasta que se ha ido. ¿Ah, sí? Sí, lo ha vivido en Utrera hasta que ahora se ha ido a vivir a Sevilla, pero ya ha trabajado en Utrera, es persona conocida en Utrera, porque ella ha trabajado, es fisioterapeuta y ha trabajado ahí en la Costa de Santiago. Hoy estoy yo con los nombres. ¿Samu? Sí, Samu. Ella ha trabajado ahí mucho tiempo y es una persona muy conocida, también ha estado en el Chale trabajando y tal, ¿no? Entonces, claro, en Utrera también
puedes vivir quizás de un modo diferente y tal, ¿no? Pues ese tema se vivió con mucha naturalidad. ¿Qué ocurre? Con el pequeño, que tiene ya 31 años, sí, de pronto, yo creo que a raíz del movimiento 15M, mucha gente de esta generación tomó conciencia de que ellos nos están quitando algo, ¿no? Y empezaron a... Y el pequeño sí me pide documentación, sí me pide libros, sí discute conmigo, por este tema y tal, me manda el WhatsApp, por ese, explícame esto, y tal y cual, no sé cuánto. En plan de retado, porque además mi hijo, Adrián el pequeño, le gusta discutir, discute consigo mismo. Él discute porque tú le das un tema, y lo discutes, es enfermero, trabaja en Madrid. Por ejemplo, Adrián es enfermero, tiene una profesión de ayuda, que no es frecuentemente una profesión masculina, a pesar de que hoy hay cada vez más gente en la enfermería, ¿no? Gloria también tiene una profesión de ayuda. Fernando, el mellizo con Gloria, porque yo además, su madre, Mari Carmen y yo no tuvimos un hijo, tuvimos dos. Yo no sé lo que es tener un hijo, debe ser un paseo, ¿no? Porque allí no desayunamos con dos y tanto. Yo he intentado que el tema, verás, yo he creído siempre que no he hecho una distinción entre los derechos que tiene una persona en función de su carga sexual. De manera que yo creo que no dijimos, tú vas a... No, esto es lo típico, ¿no? Pues tú vas a estudiar aquí, tú vas allí, tú vienes para hombre y tú vienes para mujer, sí, sino que bueno, un poco casi lo eres. Y eso se trasladaba a la educación. Yo tardo un tiempo en tomar conciencia de la realidad, de la masculinidad y en lo que a mí me afecta. Y eso ya es en este siglo, o en este milenio, según quieras llamarlo, ¿no? Es decir, yo tengo una de las cuestiones que sucede en el tránsito de Diputación es que se cierra, yo termino de cerrar la Casa Cuna, entonces ya no se llamaba Casa Cuna, se llamaba Servicio Provincial de Infancia, yo era el director en los últimos 5 años de aquello, me quedo sin contenido de trabajo, viene la persona titular, porque yo estaba en comisión de servicio, entonces, ¿qué? Programas contra la violencia de género, año 2005, la ley 1-2004, la ley orgánica es 2004, en fin, Diputación también que es allí, y además con un sociólogo que en esos momentos está trabajando en Diputación, Hilario Sáenz, que también es otro, vamos, él es histórico, yo soy un recién llegado, ¿no?, a este tema, montamos un programa para hombres con problemas con el género. Vaya, ¿me hablas de año? 2007, 2006. ¿Vale? Más de 10 años. El año 2006 se hace una primera manifestación de hombres por la igualdad en Sevilla, porque el año 96 en Sevilla se crea un foro de hombres por la igualdad. El año 99 se crea en Jerez el primer programa de hombres por la igualdad vinculado a un ayuntamiento. Sí. Esto lo lidera José Ángel Lozoya, que es un colega ahora, que es otro de los históricos del movimiento, vamos, de los creadores del tema, sí, y tal, ¿no? Entonces yo me sumo ahí, y me sumo ahí 2003, 2004, 2005, me voy sumando ahí, ¿no? Estamos un tiempo con este asunto y yo ya me quedo enganchado en el foro, me quedo enganchado en el grupo de hombres. Sí. Entre todos intentamos montar a un nivel de un encuentro a nivel estatal la red de hombres por la igualdad para tener lugares de encuentros semestrales y lo hemos estado haciendo. En fin, ¿Y tú crees, porque me hablas del movimiento para hombres, para un poco sensibilizar con este tema de la igualdad, pero ¿se está haciendo algo con la gente joven, Fernando? Porque, claro, esa gente joven, esos adolescentes que serán hombres y mujeres del mañana, pues te encuentras que sigue habiendo situaciones de desigualdad de género en chicos que tienen 14 años. Claro, hay gente que se pregunta así, muchos programas para hombres y mujeres de 20, 25 años en adelante, pero los que vienen por detrás, algunos siguen teniendo un poco esta idea equivocada de lo que es la igualdad entre géneros. ¿Tú crees que se está haciendo algo en la educación a esos niveles? Vamos a ver, se están haciendo cosas porque la educación tiene desde protocolos para observar y para analizar. ¿Pero es de la teoría, como decías antes, o de verdad hay recursos? Vamos a ver, mira, te pongo una anécdota. Yo, una de las cosas que hice en Diputación durante aquellos años, que fueron varios, sí, fue ir por muchísimos pueblos para dar charlas. A mí me gustaba darlas con hombres, los hombres no venían. No venían, hacíamos una charla y venían mujeres, por eso, porque se pensaba que esto era un asunto para las mujeres. Un día me decía una señora, sí, está fantástico, yo he venido a no sé cuántas charlas, cojonudo, todo tal, ¿no? Pero yo llego a mi casa y Manolo sigue siendo Manolo. Vamos, Manolo, perdona, Paco. ¿No? Paco sigue siendo Paco. Y Paco me mira de arriba abajo y me dice, pero bueno, y entonces venía todo ese discurso de que os estáis pasando, las mujeres, que llega ya al paroxismo con lo de feminazis y todo este tipo de cuestiones y tal. Con los tíos hay que trabajar, ¿vale? Yo me acuerdo que en algunos pueblos ya me pusieron, a ver, ¿cómo hacemos para que vengan los hombres? Fácil, vamos a hablar con las con las peñas deportivas. Está claro. ¿Vale? Y entonces además bien pasaba una cosa curiosa. Si tú convocabas a toda la ciudadanía en un lugar más feminizado, venían las mujeres. Y los hombres no venían. Venían algunos, empezaron a venir tímidamente algunos. Estoy hablando del año 2006, 2007, 2008. Pero cuando tú convocabas a los hombres,
en la Peña Bética, o la Peña del Madrid, me acuerdo que Pedrera tiene una Peña del Madrid potentísima, venían con las mujeres, de manera que de pronto doblábamos el aforo. Cuando venían las mujeres, había 20, 25, casi todas vinculadas a la asociación de mujeres y tal, pero cuando venían los hombres venían 60, porque ellos no venían solo aquí. Y además era muy gracioso porque era todo... Las miraban cuando ya se manifestaban y tal, diciendo, eso es mentira, y no se podían entrar. Vamos a ver, se está haciendo en educación. Claro, estamos en una sociedad que ha avanzado respecto de los roles que teóricamente transmiten, pero fíjate, Manuel, el tema del género entra en el biberón. ¿Tú te acuerdas que a nosotros nos explicaban el tema de la lengua materna y la lengua vernácula? La vernácula no te la enseña en la escuela, la que aprendes en la escuela es la materna, ¿no? El género es algo vernáculo. El género nos lo meten en el biberón. Desde incluso antes que nacer, se han hecho investigaciones interesantísimas que le preguntan a una señora embarazada cómo te sientes, como tal, y cómo se describe ella, su situación, que ella es mujer en todos los casos, describe su situación, correlaciona con chico-chica, y se sienten de una manera distinta a ellas cuando están embarazadas de chicos. Eso es curioso. Y fíjate, claro, de momento vienen los neurocientíficos, claro, y los del gen, y vienen tal, y la psicología parece que empieza a perder un poco ahí despacio. Miren ustedes, que es un asunto que tiene mucho más que ver con la cultura, bueno, ya no vamos a discutir entre ambiente y cultura. Ahora vamos a decir que es una indicación, que es un tal, ciertamente, ¿no? Pero es así, nuestro imaginario se construye, le hablamos de manera distinta a un niño y una niña. Y el género, en casa tú puedes hacer, y en la escuela puedes hacer, pero el género es la televisión, la publicidad, sin duda. Sobre todo eso, los más medios. Y hay una cuestión que es importante. Mucho del movimiento que ha alcanzado el feminismo se ha tergiversado de manera que se ha creído que ha sido que se conseguía la igualdad aspirando a lo que el hombre hacía. Pongo un ejemplo. Un día hablaba yo con uno, se utiliza mucho el tema del anuncio y tal y cual, ¿no? Sí. Hombre, ya hay un anuncio de galletas en la que él va a defenderla a ella y dice ella, no, príncipe, yo me defiendo sola y tal y igual, ¿no? Y entonces me decía a mí, bueno, ya te quejarás, yo decía, sí, el problema está en que ponemos a una niña con la espada, pero nadie discute la espada. Lo que tenemos que discutir es la espada. El machismo es la espada, claro, no es quien la blande, claro, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llaman las políticas? El símbolo fálico. Aparte, bueno, eso ya... el psicoanálisis. Para las grandes mujeres que han llegado a tener un nivel alto en el tema de la política y tal igual, ¿no? ¿Cómo se llamaba Thatcher? ¿Cómo era el seudónimo de Thatcher? ¿La dama de hierro? ¿Qué imagen tenemos a nivel social de Merkel? Una mujer dura, ¿no? Alemana, ¿sabes? Masculinizada. Masculinizada, claro, porque el poder sigue siendo patriarcal, sigue siendo masculino. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que estamos transmitiendo. Y entonces hoy las chicas, es que las chicas le pegan a los chicos. Vamos a discutir de la pegada. Si la pegada es una cosa interesante para resolver una cuestión relacional, pero no quién pega a quién. Esto no es un asunto de equilibrar. El día que la mitad de las mujeres le pegan a la mitad de los hombres la mitad de las mujeres y tal, lo que tenemos es un problema multiplicado por mucho. No tenemos el problema resuelto. Entonces hay que discutir la espada. Entonces yo quisiera una publicidad en la que alguien saliera allí y dijera, mira lo de los dragones, a ver si me entiendes, mentira, ¿vale? ¿Sabes? No hace falta pelearse con ellos. Es mucho mejor que nosotros nos entendamos, tú no vengas a rescatarme, no hace falta que te montes en el... Pero es que seguimos haciendo el cine. ¿Cuánto daño ha hecho Pretty Woman? A nuestro ideario de lo que tiene que ser una mujer que espera de un hombre, que sea rescatable, que trae el hombre, claro, claro. ¿Sabes? O sea, esos prototipos. ¿Qué consigue la reflexión sobre la masculinidad y todo, el feminismo también? Vamos a intentar buscar referentes de hombres que no sean así. Fíjate, el año pasado ganó Eurovisión un señor portugués, sí, Sobral, creo que se llamaba de nombre, ¿no? Y las redes se inundaron de, oh, nueva masculinidad, y yo pensaba para mí, yo soy muy aficionado a la música, joder, esta gente no ha escuchado la música brasileña, ¿no? Pero bossa nova, cantado por hombres, quiero decir, parece que Sobral inauguró una cuestión porque tenemos muy poca memoria y muchas dificultades para vivir en perspectiva y mirar para atrás y ver qué ha pasado, ¿no? Oye, Fernando, hablando de música, tú dices, me gusta mucho la música. Hay una canción que habla de gracias a la vida, ¿no? ¿Tú por qué le das gracias a la vida, Fernando? Para empezar, por estar vivo, disponer de buena salud, que es una cosa importante, por ir envejeciendo bien, dentro de, en fin, sin demasiadas dolencias, con que mi familia esté bien, con mi familia esté sana.
haber podido trabajar en lo que he trabajado, porque es verdad que partir de social con H intercalada al compromiso que se acaba teniendo, por un lado, como trabajador de lo público, y por otro lado, en el ámbito que trabajo de lo público, ¿no? A mí me ha permitido, yo a la psicología se lo debo todo, ¿no? Es decir, la psicología a mí me ha hecho ser como soy, quién soy. Es identitario, no sería capaz de sacarme de ahí. ¿Cómo sería yo si no fuese psicólogo? Probablemente otra persona. Tú decías en la presentación de mi libro, le decías a mi madre, señora, usted cuando su hijo nació le dijo, tiene un psicólogo, pero me da la impresión que a tu madre le dijeron lo mismo, ¿no? Porque yo te miro a ti y hablas con orgullo de la psicología, ¿no? Sí. Y estoy seguro que si volvieras a nacer, posiblemente serías, si no psicólogo, muy similar. Mi madre me lo critica, mi madre vive con muy buena salud. No digo la edad, porque pretendo ir a verla cuando terminemos aquí, y se lo toma muy mal. Es mayor, María Luisa Sanz de Riza, es la única superviviente de toda su familia, de una familia longeva, está muy bien de salud, vive sola. Y vive solita. Y yo a veces que intento negociar con ella algo, ¿no? Hacerle reparar en cosas que a mi modo de ver son importantes y tal y igual, ella también me dice casi, con otras palabras, pero lo que me decía mi hija. Vamos, tú porque te crees que eres psicólogo. Pues, no, yo, a ver si me entienden, ¿no? Yo porque soy tu hijo y estoy preocupado con esas cosas, ya está, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, fíjate, me decías tú antes, los hombres tenemos que sensibilizarnos, los hombres tenemos que tomar conciencia, porque hay un camino. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, sacó una línea hace mucho tiempo, a instancias de un político nacionalista, que la gente nacionalista son de derecha, Ibarretxe, que se tomó como suyo una línea de trabajo con hombres, Gisondus se llama allí, y ellos tienen muy estructurado desde mucho tiempo, son los que mejores trabajan con el tema de fomento de grupos de hombres, sensibilización, concienciación, acción. Es decir, tú tienes que sensibilizarte, tomar conciencia, porque si no lo desensibilizas, claro, y después actuar y trasladarlo. Hay un modo de actuar que es fundamental, que los hombres lo tenemos pendiente. Cuidar, los cuidados. El mundo de los cuidados. Se pensó cuando las mujeres salían del ámbito de lo privado a trabajar fuera, se habló durante un tiempo de las puertas giratorias, las bien intencionadas, no las del gas natural y Felipe González, sino las de verdad. Y decía, bueno, o sea, las mujeres salen al ámbito público, al ámbito del trabajo público, de la política, profesional, porque además las mujeres de nuestra generación tuvieron acceso a la facultad. Tú sabes cómo van las ratios de los expedientes académicos y los niveles de mando, los niveles por encima, ¿no? Es la tijera y todo esto. Bueno, entonces, y decía, bueno, cuando salgamos nosotras de casa, entrarán los hombres. Todavía hoy, la generación de hoy, que es la siguiente generación a la nuestra, yo lo hablo consigo, a los hombres hay que llamarles y decirles, ¿qué pasa? Con los cuidados. Tú fíjate que yo muchas veces hablo, y lo hablo explicándolo, evidentemente, ¿no? Yo creo que la mujer, por supuesto, sabrá decir que tiene todo el derecho del mundo a incorporarse al mundo, al terreno profesional, pero comete un gran error desde mi punto de vista, y es que cuando sale de su casa no negocia antes de salir. Entonces la mujer que habla de yo no soy ama de casa, realmente se está equivocando, porque es ama de casa y profesional. Es decir, son las mujeres que después, bueno, algunas, no todas afortunadamente, desarrollan síndromes como la fibromialgia, porque tienen una saturación de temas de trabajo. Dos trabajos, efectivamente. Dos trabajos, bueno, tienen un empleo, que es el remunerado, que está de fuera para adentro, y después tiene uno dentro de casa, que además no te puedes jubilar, Fernando, lo sabes tú muy bien. Y claro, yo digo la torpeza porque no negocian. Mire usted, cuando usted salga fuera de casa, antes de salir, se sienta con su marido y distribuye las tareas domésticas. Sí, pero déjame que te matice una cuestión, Manuel. Ese es otro de los mitos de la cuestión de la igualdad. No es culpa de ellas. ¿Cómo que no negocian? Vamos a ver, que no negocian no, que el señor que está allí no toma clara conciencia de que es un asunto suyo. Negociar significa que tú y yo somos iguales, consideramos iguales, tenemos la misma responsabilidad, vamos a ejercerla igual. Y ahora, ¿quién va esta tarde para hacer eso? Vamos a negociarlo. Yo puedo lunes, miércoles y viernes, tú puedes martes y jueves. Pero negociar del tipo, escucha chicos, yo tengo derecho a mi derecho, claro, a disfrutar de mis derechos, para lo cual es imprescindible que tú te impliques y tal, eso es dejar en manos de la mujer la responsabilidad del cambio de los hombres. Que por cierto, es congruente con un refrán muy antiguo que decían aquello de que más pueden dos tetas que dos carretas, ¿no? Es decir, parece, y eso es una cosa que nuestra generación no ha hecho, es, bueno, ya lo cambiará su pareja, su mujer, también hay ¿no? cambios, te lo digo por mi experiencia en psicología clínica, muchas veces los cambios en tu pareja vienen
como consecuencia de los cambios que también provoques tú en tu persona. Es decir, si esa mujer que sale, claro, porque esto tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces, si tú te quejas de que tienes una saturación de trabajo porque estás trabajando fuera, estás trabajando dentro, te quejas abiertamente y amargamente a tu pareja, pero tu pareja le entra por un oído, le sale por otro, es decir, sigue en una postura muy pasiva, muy egoísta, pues ¿qué ocurre? Que no va a haber cambios. Y claro, tú dices, no, pero el cambio debería venir por parte de él, sin duda. Pero yo digo, si no viene por parte de él, al menos que venga por parte de ella y sea coherente en esa postura. Pero el de ella no es rescatarlo a él. No es rescatarlo. El de ella es decir, por supuesto, yo lunes, miércoles y viernes no estoy. Exacto. Que no se come. Exacto. Hay una idea muy interesante, un proyecto que además está en Facebook y se puede buscar en internet. Ha escrito ahora además la mujer que lo lidera, se llama el Club de las Malas Madres. Yo lo estoy siguiendo desde el principio porque me interesa mucho porque todo esto está adobado del mito de la maternidad, está adobado de... ¿Tú te acuerdas en los años 60, 70, Manuel, la mujer que daba el pecho era una antigua? ¿Sí? Sí, no hay nada que ancle más a una mujer a la crianza que el tema del amamantamiento. Claro. Es fantástico, quiero decir, yo no voy a... Eso que lo digan los médicos, las médicas, sí, eso tiene que discutir o no tiene que discutir. Pero bueno, yo digo que desde que los padres de ella, Robert De Niro, inventó la que era arnés, que tenía tal, a partir de ahí, yo sé que mi hija para amamantar, porque ella tiene un hijo y a punto está de tener el segundo, ella tuvo que extraerse la leche y congelaba. Yo recuerdo que el primer cajón de su frigorífico estaba lleno de botes porque el chico, y aquello se lo tomó biberón incluso mucho tiempo después de que terminó la lactancia, hasta que agotó aquello, ¿vale? Entonces ella tenía que extraerse la leche para que aquello sucediera, porque no solo porque tuviese un reto, hay otra cuestión importante. El tema de la igualdad en el trabajo, es decir, el tema del trabajo fuera de la mujer es un asunto que sobre todo también le importa a la sociedad capitalista. Hoy, muchas veces, para llevar una familia en los términos más o menos medianos que creemos que hay que llevar una familia, hacen falta los dos sueldos. Sí, por desgracia. ¿Vale? No uno solo. Es decir, el tema de vamos a negociar, depende de los sueldos. Yo me quedo de ama de casa, de amo de casa, porque tú ganas más que yo y tal y cual, eso pasa un poco a veces. La mujer sigue ganando porcentaje menos que los hombres, todo ese tipo de cuestiones son muy conocidas. La sociedad no se mueve, pero eso está ahí puesto y la gente lo podría saber y decir que tomara en cuenta un poco en eso, ¿no? Cuando yo me refiero claro que la mujer, vamos a ver, la mujer tiene que aceptar muchas cosas y tiene que resolver muchas cosas, y yo lo he aprendido esto de ellas. El primero que tienen que resolver es el complejo de culpa del abandono. Es que el Club de las Madres es fantástico porque es el pin que te pones aquí, Club de Malas Madres. Entonces ya a partir de ahí ven a criticarme. Pero el tema desde luego, vamos, yo no sé qué necesitas tú con lo que ganas tu marido y tal y igual por tener que niño, porque al fin y al cabo, mira, verás, te cuesta lo mismo. Tú pagas lo que tú ganas a una mujer y tal, y la otra persona que está en un trabajo precario, porque gran parte del trabajo, a menos de la jornada, lo tienen las mujeres, se tienen que poner y decir, escucha, es que trabajar es importante para mí, que yo estudié psicología. Claro. Y yo quiero trabajar de psicóloga. Sí. Y te voy más lejos, Fernando, sin estudiar nada. Quiero decir, me quiero desarrollar profesionalmente porque tengo el derecho de hacerlo. Es un derecho subjetivo. Fernando, se está acabando la entrevista, pero ay, no me digas. Fíjate tú, tantas ganas como teníamos y se nos está yendo de las manos. Eso, vamos a tener que hacer otro, ¿no? Yo creo que sí, la próxima temporada. Pero antes de eso, a ver, me has hablado de tu madre, hablas de tu madre, de tu padre, de figuras importantes a tu alrededor. Y hay una sección aquí, una minisección en el programa que se llama Mirando a tu lado. Y nos gusta que los invitados que vengan aquí, aparte de hablar de su propia voluntad, su propio esfuerzo para desarrollarse como personas y como profesionales, pues no sé, podemos llamarle que haga un reconocimiento o un homenaje a esas personas que también les han servido de apoyo en ese caminar. ¿Tú a quién nos traerías? A la gente que está cerca de mí, familiar y profesionalmente. Mi madre, mi pareja, mi compañera, mis hijos. Compañeros y compañeras de trabajo. ¿Por qué? Porque el apoyo muchas veces es el reto. Es decir, interesante. A mí mi madre, por poner la cúspide, ¿no?, de ese asunto, ¿no?, a mí mi madre me reta por ejemplo, a los cuidados. Yo quisiera cuidar a mi madre de manera diferente a cómo la cuido, me refiero de que pudiéramos tener un encaje distinto. Ella no quiere. Y entonces eso es un reto que tengo yo en el trabajo. Las parejas son, evidentemente, los hijos. Para mí, yo me divorcié de la madre de mis hijos el año 90, cuando aquí se había divorciado todavía un poca gente. Nos divorciamos, yo de ella de mí, nos divorciamos ambos y tal, ¿no? De manera que yo tuve allí, también para el asunto de los cuidados, yo tuve allí que tomar, porque
También el tema de los cuidados es un acto de responsabilidad personal, ¿no? Yo estuve allí, el pequeño mío tenía 4 años entonces, y yo tuve que, igual que ella, seguro que tuvo que hacer de madre y de padre, en el sentido del día a día, ¿no? Yo también tuve que hacer en los días de que me tocaba, que negociábamos, yo tenía bastantes días a mis hijos, yo también tenía que hacer de los cuidados y las normas, cuidados y normas, y su madre pues haría cuidados y normas. Yo aprendí mucho. Entonces, la relación con mis hijos era un reto también de cómo. Entonces, eso es, gracias a la vida, gracias a la vida que te pone retos que tú puedes superar, que tú puedes ir mejorando, las personas con las que he trabajado, ¿no? Yo, fíjate, te comentaba al principio, yo me robé, entre comillas, ¿no?, una historia. La voy a buscar porque creo que me quedé con el sobre, pero lo de dentro era todo fotocopiado, ¿eh? Pero es que el sobre era muy bonito. Seguro. Pero el sobre era muy bonito. Y entonces me quedé con el sobre del Centro de Orientación Diagnóstico Terapéutica. Pero el contenido era sí, lo tengo en casa guardado, ¿no? Pero yo he tenido casos que después de 38 años que llevo yo trabajando, que los tengo grabados a fuego, ¿no? Casos que fueron un reto en lo personal, porque tenías que enfrentar no solo limitaciones técnicas o limitaciones de conocimiento, ¿no?, sino limitaciones emocionales, ¿no?, frente a ese tema, ¿no? Recuerdo casos que son casos, además, que estoy convencido de que te dejan huella, que además que se podían contar, ¿no? Duelos tremendos de familias por una incidencia, unos accidentes terribles, ¿no? Y lo puedes. Entonces, a mí, mi trabajo para mí ha sido también siempre un reto. Me gusta lo del reto porque además, no sé si tú sabes, los japoneses no suelen hablar de problemas. Ellos hablan de retos, de oportunidades. La crisis en chino, exacto, se escribe así. El grafismo, es así. de crisis significa igual problema y oportunidad. Y oportunidad. Y eso tú lo estás ofreciendo así, ¿no? Es una oportunidad para crecer. El apoyo es eso. Vamos a ver. Transformarte, ¿no? Alguien que te diga, de hecho, tenemos que criticar ese apoyo que dice, no te preocupes, chicos. Es que mira, yo estudié una segunda carrera, antropología, la estudié ya de más mayor, ¿vale? Ya con internet y todo esto. Y yo, los cursos que hice después, ya te podías matricular por internet. ¿No tendremos que revisar el currículum, no, Fernando? No, te lo aseguro que no. Y el máster que tengo, te lo aseguro, puedo traer TFM y todo eso. Ya. Pero y entonces yo, el primer año, que debió de ser el año 2004 o 2005, yo me tuve que ir allí con los papeles para matricularme, ¿no? Y entonces yo estaba allí, estaba en la cola, yo miraba la cola y decía, coño, no voy a estar solo, yo me iba a matricular tarde, porque yo veía gente mucha de mi edad. Y cuando me voy acercando a la ventana me doy cuenta que están matriculando a sus hijos de primero de carrera y yo no daba crédito. Nuestros padres, vamos a ver, nosotros teníamos que hacer eso. Está clarísimo. Entonces, si yo considero que mi padre, porque me está haciendo allí en esa cola y tal y cual, lo que me está dando es un apoyo, mal apoyo me está dando. ¿Vale? Tampoco es que tengas que subir a escalar. Pero una de las cuestiones que nos está pasando también en la siguiente generación es la dificultad, decíamos antes, la dificultad del compromiso político, la dificultad del compromiso vital. Es que nosotros, por poco paso que diéramos cuando salíamos de casa de nuestros padres, yo alquilé un garito en un sitio a ver si nos íbamos a vivir en plan de con la pareja, sin casar, en fin, engañando a todo el mundo y tal y igual. Y aquello eran 10 metros cuadrados, en un sitio imposible de subir y tal y igual. Claro, hoy no se van los niños con 34 años, ¿no? Entonces, esos apoyos. Para mí no. Claro, entonces, hombre, tampoco le puedo decir, ¿no? Pero habría que negociar mucho eso. ¿A qué edad los anglosajones eso lo resolvieron? Sí, lo tienen claro. Cumplen 16 años, tú empiezas a trabajar en estos mini jobs, los trabajos precarios, pero bueno, y te vas buscando la vida en ese mundo hostil. De asumir tu responsabilidad, ¿no? Fernando, acabamos y nos tienes que aportar este ingrediente de la voluntadina que tú nos traes. ¿Qué nos traes? El deseo. El deseo. ¿Cómo nos explicas el deseo para componer este producto, bueno, que estamos acabándolo? Te digo, y tú lo sabes, y no sé si esto viene bien, pero yo es que cuando me preguntasteis por la voluntad, yo era incapaz de buscar una palabra. Lo sé. Entonces la construí en 4. Recuerdo, determinación, o sea, deseo, determinación, libertad también. Sí. El deseo, porque el deseo es el motor. El deseo es la falta de algo. Pues lo que te empuja. Claro, es la carencia, porque no vas a... esto que venimos diciendo de los chicos y de las chicas, ¿no? Vamos a ver, tú deseas la independencia donde estás viviendo, claro, de una manera legítima y normal, te están poniendo un poquito de trabas. Claro. Pero si tú estás allí, ¿por qué me voy a ir yo a vivir ahora a un piso de 4? Para nosotros ir a un piso de estudiante, Manuel. Irnos a Sevilla, que entonces costaba muchísimo tiempo llegar, porque el tren no se sabía cuándo venía de Cádiz, y íbamos en autostop.
que yo también te puedo contar cómo la psicología en aquellos 5 años se hizo presente socialmente por el conocimiento que me daba el autostop, pero eso te lo contaré otro día. Entonces, el deseo es... sin deseo nunca habrá voluntad, sin deseo nunca habrá avance, sin deseo nunca habrá... ¿vale? El deseo no puede ser... ¿Tú te acuerdas de Maslow? La pirámide. El deseo tiene que estar colocado arriba porque tienes que tener satisfechas las cuestiones básicas. Es decir, el deseo no puede ser deseo de comer, claro. No puede ser deseo de justicia, no puede ser deseo de paz. Claro. El deseo tiene que ser, al que yo me refiero al menos, para la voluntad, para conformar la voluntad, tiene que ser el deseo que aspira a un logro, que aspira a una ganancia, que aspira a algo, pero sin preocuparme dónde dormir, dónde comer, que no me vaya a caer una bomba. Necesidades básicas absolutamente cubiertas, ¿no? Si no, claro, las básicas, y estando como estamos ya llegando al primer cuarto de siglo del milenio ese y tal igual, tenemos que subir un poquito el nivel, claro, no solo de comer. No quedarnos en la... Una educación en la que decíamos antes, lo de la igualdad. Tenemos un gobierno que se carga la educación para la ciudadanía porque dice que eso adoctrina. Tú quizás no lo hiciste. Yo hice formación del espíritu nacional, ¿sabes? No llegué. Entonces, aquello era adoctrinamiento. Esto es que necesitamos que los chicos y las chicas aprendan a negociar, eso sí, la espada. Entonces, eso se le explica a los políticos, pero como creen que eso les da voto, porque les da voto, porque si no nos explicaría que tuviéramos los políticos que tenemos donde los tenemos, y más desde ayer, vamos, nunca, pero desde ayer especialmente, ¿no? Es una cosa muy llamativa. Entonces, tenemos que aspirar a una educación que esté de medio arriba. Somos el 4º país de la zona euro, y estamos perdiendo libertades. Sí, estamos perdiendo libertades. Una educación que nos permita, como tú dices, ¿no?, ser libres y ser capaces de poder tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo que podamos mirarnos cara a cara, ¿no, Fernando? Que eso es importante. Plano de igualdad. Como hemos hecho aquí hoy en esta entrevista, que para mí ha sido un placer, de verdad. Mira, este es un libro que te queremos regalar, se llama Desde mi voluntad, es un libro que está escrito por 12 personas que pertenecen a nuestro Club de Escritores per se. Son 12 historias de eso, de superación, de momentos difíciles. Están escritos hace unos cuantos años y son historias de verdad que te van a emocionar. Tú sabes seguro. Que yo he leído parte de esto ya. Seguro, ¿no? Sí, porque lo he leído en tu página. Cuando tuve que prepararme la presentación del fantástico libro de Más allá de la teoría, claro, pues ya indagué, me metí allí y tal, que no tengo mucho tiempo. Un poco por internet. Y vi esto, claro, y entonces me estuve leyendo algunos capítulos y... Pues ahí es interesante. Sí, muy bien, sí. Fernando, yo lo leeré con muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un placer tenerte aquí, igualmente, tío. Un placer. Tenemos que hablar un día también de Utrera, de las campanas, de la Semana Santa. Yo creo que sí. Hay mucho que hablar porque, os decía al principio, él se presentaba como Fernando García Sanz, sin ninguna coletilla detrás. Y ya os decía, vamos a descubrir un personaje pues que a mí me descubre muchas cosas por el papel de psicólogo que tengo, pero como él acaba de decir, también tiene una gran parte de vivencia en Utrera. Y podría hablar de Pepe, por ejemplo, de Pepe Cela, nuestro querido Pepe Pérez Cela, ¿no? Gran amigo mío, por cierto. En fin, que ya le hemos dado las gracias porque es mucho las aportaciones que nos ha hecho y espero que hayáis disfrutado de su presencia. Y como siempre os digo, no quedaros conforme con las historias que nos traen aquí los personajes, construid vuestra propia historia porque se trata de que cada uno escribamos nuestra propia vida. Nos vemos la próxima semana. Chao.